preocupación existe por los hechos de violencia que se han dado en las últimas semanas en establecimientos educacionales. Para hablar de este y otros temas, estamos ya en contacto con el ministro de Seguridad, Luis Cordero. Ministro, gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va? Bien, ¿y usted cómo está? Muy buenas tardes. Bien, muy buenas tardes. A ver, y lo conversamos en su minuto también con autoridades de educación. Por supuesto que nadie puede quedar indiferente con este hecho que ocurrió en San Pedro de la Paz. Jóvenes que ingresan a un colegio armados, que disparan y terminan con 3 jóvenes heridos. Este quizá el más grave, pero no por hecho aislado, porque han habido también situaciones de violencia a las afueras de establecimientos educacionales, desde lo delictual, desde riñas. ¿Cómo lo analiza el Ministerio, el Gobierno, en términos también de las medidas que se podrían ir implementando o evaluando? Mire, con bastante preocupación, por cierto, porque estamos justo en un contexto donde la discusión no es binaria, esencialmente. Alguien podría decir pura y simplemente esto es un asunto de seguridad pública. Aquí hay un ataque dirigido de una persona que va, entra a un establecimiento, dispara contra un menor dentro del establecimiento, pero después resulta que es un alumno del establecimiento que está asociado a rencillas del interior. Hemos tenido por estos días, además, un conjunto de hechos graves que están asociados a riñas al interior de los establecimientos o fuera de ellos, entre estudiantes del mismo establecimiento, sí, con uso de arma blanca, amedrentamiento a profesores con arma blanca o con arma, una riña muy significativa el día de ayer en la Florida, donde el inspector tuvo que llamar a carabineros porque era una riña que superaba a los 40 estudiantes que se encontraban en el establecimiento. Lo que le quiero decir con esto es que lo que está sucediendo en torno a los establecimientos educacionales no es puramente una cuestión de seguridad pública. Hay elementos, componentes muy significativos de convivencia escolar y hay otros aspectos que tienen que ver con la forma y modo en que se están gestionando algunos conflictos al interior de la comunidad. Incluyen esto también a los apoderados. ¿Y esto por qué es tan relevante? Yo lo dije esta mañana, hay que ser muy cuidadoso en sustituir al inspector general por un vigilante o un guardia dentro del establecimiento. La escuela es un espacio donde los estudiantes aprenden no solo materias, conocimientos, sino que también las virtudes cívicas de la convivencia, de la forma de resolver los conflictos, de la manera de poder enfrentar las discrepancias y por lo tanto que sean espacios sometidos a esos niveles de conflictividad, de violencia, con armas letales, que es el caso del arma de fuego y un arma blanca, es de una preocupación no solo desde la perspectiva de la seguridad pública. Estos son los casos donde la seguridad pública es una herramienta para poder abordar estos aspectos, pero con policías y fiscales este tipo de conflictos no se van a solucionar porque son un poco más estructurales al interior de las comunidades escolares. Esto involucra también a los apoderados, ¿no? La comunidad educativa. Claro, a ratos entramos en esta discusión, bueno, ¿será necesario, por ejemplo, detectores de metales? La discusión está abierta, pero la pregunta es, ¿a qué es útil una estrategia de esas características? Y eso yo creo que es lo genuinamente importante que tenemos que enfrentar ahora, porque además la violencia tiende a aumentar en intensidad, ¿no? Y por eso al Ministerio de Seguridad, a nosotros no solo nos preocupa este tipo de violencia, también nos preocupa la violencia digital, sí, en esos espacios donde especialmente menores de edad están extremadamente expuestos y que luego tienen una manifestación física que genera riesgos. Ministro, y usted lo mencionaba también durante la mañana, creo que una frase que es muy interesante para analizar. Los colegios no pueden ser espacios policiales. Yo me imagino, personalmente creo que nadie esperaría que un colegio donde se va a aprender y se va a que los niños jóvenes, los adolescentes estén seguros, digamos, pueda ser un recinto policial. Ahora, ¿cómo eso conversa, entendiendo el foco de su afirmación, con las peticiones que hacen los propios apoderados? Pasó en San Pedro de la Paz, luego de estos jóvenes que entran y empieza una balacera. Decían, nosotros hemos estado hablando con el sostenedor, hablamos con el SLEP, hablamos con el alcalde y hemos pedido más medidas de seguridad. No apuntaban al detector o al pórtico detector de metales, pero sí más seguridad porque otros hechos habían sucedido en los alrededores del establecimiento educacional. Quizás no un recinto policial, pero cómo se conversa en términos de quienes viven ahí, quienes han visto esto y están solicitando protección para sus hijos, para sus jóvenes. Claro, lo que pasa es que
hay dos cosas, lo que sucede dentro de los establecimientos y lo que sucede en los entornos de los establecimientos. Los entornos de los establecimientos, bajo determinadas condiciones, son focos muy complejos desde el punto de vista, por ejemplo, de acciones que se ejecutan a su alrededor. Los temas de drogas son especialmente preocupantes. Por eso, por ejemplo, el OS7 de Carabineros no solo tiene intervenciones policiales o de investigación, también realiza muchas actividades preventivas dentro de los establecimientos, ¿no? Realiza capacitaciones, asiste a aquellos establecimientos que requieren, entre otras, para que la policía explique de qué forma la droga puede alterar significativamente no solo la salud, sino que la vida cotidiana de un joven o de un niño. Esa es la razón, por ejemplo, de que hace pocas semanas la Policía, Carabineros de Chile, conjuntamente con el Ministerio Público, desbarataron una serie de microtraficantes en torno a 3 establecimientos que se encontraban en la municipalidad de Peñalolén. O sea, se pueden realizar ese tipo de intervenciones. Pero usted, la pregunta genuinamente relevante a propósito del incidente de San Pedro de la Paz y los que han seguido en los días siguientes, porque los que han seguido en días siguientes son riñas de estudiantes de un establecimiento o dentro o fuera de él. Claro. O la amenaza con un arma blanca dentro del establecimiento. Esos son indicios de cuestiones mucho más estructurales. Porque claro, mire, en noviembre va a entrar en vigencia la Ley de Seguridad Privada. Claro. Y la Ley de Seguridad Privada, lo simple que podría decir el Ministerio de Seguridad es, mire, ¿sabe qué? Hay determinados establecimientos que tienen que tener un guardia privado. Entidades públicas o privadas, claro, entidades públicas o privadas que son entidades obligadas. Claro. ¿Y por qué la ley dice que son entidades obligadas? Porque bajo determinadas condiciones de riesgo y tienen impacto en la seguridad pública. Imagínense lo que es declarar un establecimiento como una entidad obligada en materia de seguridad pública. O sea, el impacto que eso tiene es brutal, pero yo solo quiero decir algunas cosas. Usted dice, y que la población finalmente haga la diferencia entre el colegio que tiene guardia privada y el colegio que no, por ejemplo. Pero mire lo que pasa en la ciudad de Santiago. En la región metropolitana hemos normalizado tener servicios policiales de control de orden público en las afueras de determinados establecimientos. Sí. Porque irregularmente. Y lo que tenemos es ¿por qué? Porque hay estudiantes que dentro del establecimiento fabrican bombas molotov, salen e irrumpen en un momento determinado, interrumpen el tráfico y lanzan ese tipo de artefactos incendiarios. Nosotros no podemos normalizar esa situación, pero tenemos servicios policiales fuera de ese tipo de establecimientos. Yo lo he señalado en el pasado, hay establecimientos que tienen un nivel de complejidad. El ministro Cataldo también se ha referido a este tema. Entonces, lo que quiero decir con eso es que los entornos educativos nosotros no los podemos normalizar como espacios de violencia y como espacios policiales porque hay cuestiones mucho más estructurales. No perderle esa pelea. Yo creo que estos eventos sirven y yo creo que esa pelea no hay que perderla. Y la manera de insistir en esto es con este tipo de situaciones, porque yo logro comprender la situación de los padres. Y todo padre lo único que desea es que sus hijos estén en entornos seguros. Eso es un reclamo y es una reivindicación completamente natural. Y con mayor razón un colegio. Pero los establecimientos educacionales, obviamente. Pero la virtud del colegio es que es una comunidad que va más allá del estudiante y el profesor, es su dirección, son también los apoderados. Los apoderados en esto cumplen un rol muy significativo. Y el rol de cooperación, buena parte de las buenas experiencias que hay en lugares que han sido problemáticos, pero que luego han sido intervenidos por la policía, por ejemplo en el caso de droga en torno a establecimientos educacionales, ha sido con la cooperación de los propios establecimientos, con la propia comunidad educativa. Pero estos hechos de violencia yo creo que es una advertencia muy significativa respecto del cual no hay que darse por vencido. Y por eso yo he sido tan claro sobre este punto, porque ni se pueden transformar en espacios policiales, ni podemos transformar a los inspectores en vigilantes ni en guardias, en el fondo. Eso sí que sería un fracaso de eso, como sociedad, dado que la escuela es un espacio de aprendizaje de virtudes cívicas. Sí, yo usted lo decía, los temas de la complejidad de los temas de seguridad, porque no es solamente una medida, no es solamente una ley, es finalmente el efecto que puede tener. Y déjeme llevarle a un tema relacionado con esto, y que tiene también que ver con las declaraciones a nivel político. Se ha hablado de las críticas de la candidata Janet Jara, a que se podría haber hecho más en el gobierno en términos de seguridad, que hay que hacer más. La repetida la exministra del Interior Toá, que obviamente se siente aludida, pero eran del mismo gobierno. Más allá de lo político podemos entrar a eso, pero usted decía y usaba la figura del café instantáneo. Yo la entendí cuando lo decía, que aquí no es como llegar y hacerse el café instantáneo, que es distinto al de grano, o sea... Esto es complejo. Usted le hago la pregunta, y entiendo el punto, pero le hago la pregunta con respecto a esa frase.
En la carrera, no solamente presidencial, pero de elecciones, ¿la política está simplificando lo que es el tema de la seguridad e inseguridad, la mayor urgencia en términos de todas las encuestas? ¿Qué cree usted? A ver, dos cosas. La primera es que la seguridad es la primera preocupación de los chilenos por décadas. Sin duda. ¿No? Lo segundo, Chile puede ir mejorando en su índice de victimización, pero sus índices de temor son muy altos, son de los más altos del mundo. La percepción. Y cuando tiene un índice de temor de esas características, la pregunta es, ¿hay algo más que los temas que están vinculados a delitos de persecución penal y de los cuales hay que hacerse cargo? Yo lo que he dicho es, sí, nos tenemos que preocupar de los delitos violentos, es cierto, tenemos que tener más persecución penal, más intervención policial, pero no nos olvidemos que las incivilidades generan cuestiones muy disruptivas en los entornos, en los vecinos, tener microbasurales, tener personas tirando fuegos artificiales, irrumpiendo, alterando la tranquilidad. Si al final del día la seguridad pública, ¿por qué es un derecho? Porque al final es un derecho a vivir en paz y en tranquilidad. Entonces, ¿por qué esto es tan relevante? Porque hay veces que miramos exclusivamente esto desde el punto de vista de la persecución del delito. Entonces hay que hacerse cargo del delito, meter preso a quienes cometen esos delitos, y eso, ok, es una manera de ver, es una dimensión, no es una dimensión del asunto. Pero así como hay que atacar severamente y perseguir intensamente a quienes cometen los delitos, especialmente los violentos, con la misma fuerza uno tiene que preocuparse de las causas que están detrás de esto, en el fondo. Porque si no entramos en un circuito extremadamente perverso, persecución penal, policial, estrategia policial, pero luego, en determinados lugares de la ciudad, en todas las regiones del país, hay lugares donde la policía y los fiscales irrumpen permanentemente, pero mantenemos focos. Y esos focos requieren hacer cargo de las causas, y esas causas tienen distintas dimensiones. Mire, yo todas las semanas visito alcaldes o alcaldesas y voy con las policías, sí, y analizamos sus sectores, porque además los problemas de las comunas no es en toda la comuna, ni siquiera en todo, es un barrio. Tienden a ser en cuadras determinadas, lo que implica tener intervenciones inteligentes y estratégicas en esos lugares. Los alcaldes y las alcaldesas hacen esfuerzos muy significativos en esos lugares por tener, por ejemplo, recuperación de espacios públicos, ¿no? Hay veces que, ¿por qué podar un árbol es tan importante? ¿Por qué iluminar un paradero es tan relevante? Bueno, porque entre otras cosas, las personas sienten temor de estar en un paradero porque se sienten en un lugar inseguro. ¿Por qué preocuparse del transporte? Bueno, porque las personas en el transporte, esto es un impacto que está muy asociado también a cómo las mujeres perciben esos dos espacios como espacios inseguros. Entonces, cuando uno está en periodos electorales, lo que tiende a fijar es que esto es un problema como cantidad de delitos o cantidad de penas, cuando en verdad los problemas de seguridad son mucho más estructurales. Ahora, hay veces que cuando uno quiere explicar esto, pareciera como que uno está dilatando la discusión. No. Es que para tomar decisiones de política pública correcta, uno tiene que hacer la intervención adecuada. Sí. Hay veces que podemos estar utilizando instrumentos inadecuados para un problema que requiere de otro tipo de soluciones. Por eso la gestión local es tan importante. Y por eso los alcaldes, la red de funcionamiento del sistema de seguridad pública son tan relevantes, al igual que las policías. Ya, pero yo entendería entonces en sus palabras, y vuelvo al periodo electoral, en ese caso, ministro, entendiendo, claro, la complejidad que tiene no solamente la persecución, sino la prevención de los delitos. Lo pongo en esa línea. Pero desde el punto de vista de quienes aspiran a gobernar y asumir el mandato, digamos, de la seguridad, desde los candidatos oficialistas, y la crítica que hizo la ex ministra del Interior, Carolina Toá, a Janet Jara, ex ministra del Gobierno, Jaime Mulet también, del oficialismo, ellos están simplificando o viendo un análisis más simple, digamos, de un tema que es más complejo a su juicio. Y esto lo podría ampliar también a otras candidaturas que vayan concretándose. O sea, si usted mira al país, desde el año 2020 hasta hoy, Chile ha tenido procesos electorales todos los años. Y los temas de seguridad han estado presentes en los procesos de elección de autoridades locales, parlamentarias, convencionales, procesos constitucionales. Fíjense que en todos esos el tema seguridad ha sido un tema relevante. Lo que quiero decir es que la gestión pública, el gran desafío que tiene el país hoy día, después de haber acordado reformas legales muy significativas en materia de seguridad como nunca lo había hecho antes, en haber actualizado la institucionalidad y haber fortalecido las capacidades operativas de las policías, y en haber consensuado en los aumentos de presupuesto para las policías y el Ministerio Público. Eso es lo que se ha logrado en este periodo legislativo. Yo soy de aquellos que se siente orgulloso de los acuerdos que se han logrado en el Congreso entre el Gobierno y la oposición en materia de seguridad.
Pero eso ha sido posible en el sentido de que todos entendemos que acá hay una política pública que tiene que ser consistente en el mediano y en el largo plazo, porque el propósito central es disminuir los delitos y disminuir el temor. Ese es nuestro gran desafío como país. Entonces, a ratos, a mí lo que me preocupa es que por la contingencia electoral simplifiquemos las cosas, cuando además, ¿sabe cuál es el problema que tienen las elecciones? Es que tienden a no solo simplificar el debate de seguridad, sino que a instalar la estrategia del miedo como parte de una estrategia electoral. Aprovechar el temor a la inseguridad para un fin electoral que puede ser legítimo y válido, pero que obviamente es bien perverso, ¿no? Claro, porque, y por eso pongo tanto énfasis, Chile es el país que tiene los índices de temor más altos del mundo. Y por un momento, alguien piense en la persona que está en su casa viendo esto y que le dice que afuera lo que tiene es un problema completamente desbordado, ¿no? Fíjese lo que dicen las encuestas. Las encuestas, a propósito de la encuesta nacional de seguridad urbana, de hecho los datos de la encuesta este año va a salir en unas pocas semanas más, pero en general los chilenos tienen una percepción de inseguridad del país mayor a la que tienen en sus barrios. Consideran que en el país la inseguridad es mayor, en su barrio es mediana, pero cuando se refieren a su entorno más directo es más baja. Y eso tiene que ver con las experiencias cotidianas. Claro. Tenemos un problema de seguridad, cierto. Hay consecuencias que han venido y que se arrastran después de la pandemia, también es cierto. Pero es cierto que el país ha logrado acuerdos en reforzar la institucionalidad, reformar atribuciones legales y fortalecer con presupuestos y gestiones operativas a las policías, no cabe ninguna duda. Esas tres cosas han sido única y exclusivamente fruto de acuerdos entre el gobierno y la oposición. Y lo demás es fijarnos en los objetivos, a reducir delitos y a reducir el temor, y para eso usted requiere gestión pública en materia de seguridad. El Congreso ha sido vital en este proceso, pero hoy día lo que se requiere es cómo gestionamos esas atribuciones legales, esos recursos presupuestarios, pero también esos recursos operativos que tienen hoy día las policías, los fiscales, donde los municipios cumplen un rol muy relevante. Mi invitación a los candidatos y a las candidatas es a mirar el país en esa perspectiva, en la perspectiva de transmitirle a las personas que el Estado está a cargo, con indiferencia a quien gobierne, pero el Estado está a cargo. Sí, ministro, y agradeciendo por supuesto el tiempo, nos quedan unos minutos. Quiero ir rápidamente con dos temas que son bien relevantes. Esta información que se da durante la mañana con respecto a un segundo vuelo de connacionales chilenos, chilenas, deportados desde Estados Unidos. Hemos estado haciendo las averiguaciones y está confirmado este vuelo, primero que todo, porque creo que a esta hora ya es bien relevante tenerlo, la versión oficial. ¿Está confirmado este vuelo? Y también, ¿cuál es la visión que se tiene del gobierno? O sea, son deportaciones, así como también cuando en Chile hay expulsiones del tipo administrativo por situación irregular. Podemos verlo desde el punto de vista de la situación uno a uno, pero ¿cómo evalúan también lo que es este nuevo proceso que se lleva a cabo desde Estados Unidos a Chile? Sí, esta es una comunicación que ha aparecido el día de hoy, pero la comunicación oficial sobre esta situación es una comunicación que está a cargo del Ministerio del Interior, quien se va a referir a este tema en particular. Ya. A partir de la comunicación que realice el Ministerio del Interior, serán el resto de las autoridades quien se podrá referir a los asuntos más específicos. Se lo pregunto principalmente pero la comunicación oficial sí, le corresponde al Ministerio del Interior. Se lo pregunto por un tema, podríamos ser administrativo, y en términos del cambio en la institucionalidad que se ha dado, porque cuando hablábamos de deportaciones también desde Chile hacia afuera, sí, la Subsecretaría del Interior era quien abordaba y hacía la confirmación y eventualmente los puntos de prensa. Ahora, evidentemente, el Ministerio del Interior tiene un rol y ese rol de la Subsecretaría del Interior pasa esa institucionalidad al Ministerio de Seguridad Pública, pero no hay que entenderlo como que este punto en particular, este caso, ¿lo ve el Ministerio de Seguridad Pública? No, porque este es un caso respecto de lo que suceda, que tiene que ver con un asunto de regulación migratoria. ¿Ya? No de seguridad, de regulación migratoria, perfecto, que está en el Ministerio del Interior. Una vez que esa información, al igual que fue en situaciones anteriores, respecto a las cuestiones de seguridad de personas que podrían estar asociadas a esto, el Ministerio de Seguridad se va a referir, pero la comunicación oficial es una comunicación que le corresponde. Claro, la eventualidad del caso a caso, ya el detalle, ahí eventualmente estaríamos conversando. Eso lo podemos conversar, perfecto, ningún problema después. Sí, pero me sobre queda la claro. Comunicación oficial. Me queda claro. Ministro, lo último, y quiero aprovechar, lo conversamos un par de veces cuando usted estaba en su anterior cargo, o anterior a la Subsecretaría del Interior, que fue el Ministerio de Justicia, el anuncio del presidente Boric del
Fin de Punta Peuco como se conoce hoy, el término de esta cárcel especial. Sí. Me imagino que durante su administración en el cargo de justicia fue un tema que se abordó, en algún momento se le preguntó varias veces, me tocó preguntarlo, entiendo, también a usted alguna vez, y usted dijo, sí, en la realidad penitenciaria de sobrepoblación no tiene ningún sentido cerrar un penal. ¿Cómo lo ve desde la óptica de esa discusión y lo que va a concretarse eventualmente en el cambio de este decreto supremo? Bueno, sigue siendo eso la política del Estado de Chile, así lo ha señalado el presidente, también se ha referido el ministro Gajardo a este punto. Nosotros siempre hemos dicho que Chile no está en condiciones de cerrar físicamente ningún establecimiento penitenciario, por el contrario, nosotros tenemos una sobrepoblación muy relevante, que parte, entre otras, de las consecuencias de las estrategias de persecución y de combate al delito que ha estado desarrollando el país en los últimos años. Pero lo cierto es que nosotros físicamente tenemos que aumentar plaza, lo que explica el plan, la expansión del plan de infraestructura penitenciaria que ha anunciado el gobierno y sus fases ocupando el sistema de concesiones. Y por lo tanto lo que necesitamos es optimizar todos nuestros penales. Punta Peuco es un penal creado en el año 95 mediante un decreto supremo que lo califica de penal especial, ¿no? Y por lo tanto donde no puede ser un penal optimizado para efectos de segregación, de mecanismos de segregación general que realiza Gendarmería. Lo que anunció el presidente de la República es que la condición de penal especial, como fue declarado por decreto supremo, el penal Punta Peuco deja de tener esa condición, pasa a ser un penal común y en consecuencia a disposición de Gendarmería en esa condición para los efectos de segregación, de la segregación penal que Gendarmería estime necesaria de acuerdo a la sobrepoblación que tiene en la actualidad. ¿Por qué esta cuestión es relevante? Porque en Chile los penales se crean legalmente por decreto supremo del presidente y por lo tanto modifican su naturaleza por la misma vía. Se creó como penal especial el año 95 y el año 2025 pasa a ser un penal común a partir de la modificación de ese decreto. Pero a eso se refirió el anuncio del presidente de la República y por eso es consistente con lo que ha dicho el gobierno hasta ahora de optimizar todos los establecimientos penitenciarios en este también como un establecimiento común de acuerdo a los criterios de segregación que defina Gendarmería. ¿Y puede ser un anuncio simbólico en la línea de que un eventual próximo gobierno defina que debe seguir siendo especial y revierta ese decreto supremo con otro decreto supremo? O sea, lo que pasa es que cada gobierno tiene que hacerse cargo de lo que esto implica. Esto no es simplemente un cambio de denominación, no es simplemente cambiarle un nombre. Esto tiene impacto desde el punto de vista de gestión penitenciaria de un modo significativo, en el fondo. No es simplemente revertir una declaración literal en un texto, no. Tiene consecuencias desde el punto de vista de gestión pública, en este caso desde el punto de vista de gestión penitenciaria. Ministro Luis Cordero, agradecerle nuevamente por todos los temas que hemos conversado esta tarde. Que esté muy bien. No, por favor. Muchas gracias a usted. Que esté Hasta luego, gracias. Esté bien.